Buenos días, mis hermanos. Qué gusto verles en esta mañana. Todos con el gozo de nuestro Dios, sabiendo que Él es el que nos congrega. Él es el que nos trae a este lugar. Para Él sea la adoración y la gloria. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Vamos a estar leyendo del capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12. Marcos, capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12. Amén, ¿lo tenemos? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados que te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que nos enseñes en esta mañana, que nos hables, que toques nuestro corazón, Señor, y que esa palabra, Señor, produzca ese efecto por el cual tú hoy nos las entregas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Jesús dice que estaba otra vez en Capernaum y estaba en su casa. ¿Qué estaba sucediendo allí? Se estaba cumpliendo la profecía que nos trae Isaías 61, del cual Lucas nos narra en el capítulo 4 también, cuando nos dice: es el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué estaba Jesús haciendo allí en medio de esa multitud? Dice que estaba, ¿qué? Les predicaba la palabra. Como decimos nosotros, se corrió la bola de que Jesús estaba en la casa y todas las multitudes fueron a donde estaba el Señor Jesús y no cabían. Mucha gente se quedó en la puerta. Estaba llevando esa palabra de salvación y de vida eterna. Esas buenas nuevas de las cuales Isaías nos estaba profetizando casi 700 años antes. Todo lo que está en la palabra de profecía se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, porque todas las que Dios ha manifestado es verdad y se cumple en nosotros.
Qué privilegio tan grande de esta multitud estar frente al Señor y escuchar de la voz de Él la palabra de nuestro Dios. Muchas veces nos reflexionamos frente a lo que Dios ha querido darnos a través de su palabra. Es un privilegio muy grande, es un regalo muy grande la palabra de nuestro Dios. Y era lo que Él estaba compartiendo a aquella multitud que se acercó a su casa. Ustedes recuerdan en el libro de Hechos de los Apóstoles que nos relata Lucas en el capítulo 10 a un hombre centurión, Cornelio, donde da algunas especificaciones, un hombre piadoso, temeroso, y que un día el Señor le dice: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Has hallado de gran gracia delante de Dios. ¿Y qué hace el Señor Dios? Envía a Pedro para que vaya a su casa. Pedro, que no entraba en la casa de los no judíos, de los gentiles, pero Dios lo toca primero para que vaya allí a esa casa. Y este hombre Cornelio reúne a toda su familia y Pedro les lleva las buenas nuevas de salvación. Fue la respuesta de Dios a un hombre temeroso de Dios. Dice que su familia, todos los que estaban allí, fueron bautizados. Y Jesús estaba en este capítulo 2 de Marco llevando la palabra y les predicaba la palabra. Qué privilegio tenemos nosotros tan grande de poder, frente a nuestras oraciones, recibir el mensaje de las buenas nuevas y el mensaje de salvación. Nos habla de un paralítico. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Recordemos lo que significaba tener una discapacidad para ese tiempo, para su momento. ¿Sí? Era etiquetado, ¿sí? Era etiquetado por la gente porque se le endilgaba que tenía pecado en su vida. Todos somos pecadores, pero aquel que tenía una limitación, ¿sí? La gente decía: este es pecador. Recordemos en Juan capítulo 9, del verso 1, cuando dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces la vida de un paralítico en ese momento pues tenía un rechazo social, ¿sí? A más de su incapacidad, a más de que no se podía mover, porque dice que 4 personas tenían que movilizarlo, ¿sí? Tenía el rechazo y la etiqueta de que este hombre era un hombre pecador. Pero no era siempre así. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y llega estas 4 personas, querían llevarlo a donde estaba Jesús. Eran seguramente sus amigos, ¿no? O algunos familiares cercanos, de los cuales él se rodeaba, y como corrió la bola de que Jesús estaba allá, ellos querían llevar a este hombre. Pero dice la palabra de Dios que al acercarse, no podían acercarse a causa de la multitud. ¿Sí? De la multitud. Encontraron un obstáculo grande. ¿Sí? Una multitud que se agolpaba donde Jesús estaba, la casa donde él se encontraba. La puerta estaba llena de gente y llevaban a este hombre cargando, que seguramente no era fácil.
¿Y qué podríamos decir nosotros frente a eso? Pues tomar una decisión. ¿Encaminada a qué? A decir, hicimos el intento pero no se pudo. Mire toda esa gente ahí, cómo vamos a llevarlo ante la presencia de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? La fácil, como decimos nosotros. ¿Sí? Y esa muchas veces, esa es la que gana. Si uno mira la estadística, esa es la que gana. ¿Sí? No pudimos. ¿Sí? Pero dejen constancia que lo intentamos. ¿Sí? Y ese era el sentir. Y eso es lo que vale. ¿Sí? O la otra, ¿cuál era? Esforcémonos. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para poder llegar ante la presencia del Señor? ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? ¿Cuántos obstáculos hoy se nos presentan para estar ante la presencia de nuestro Dios? ¿Y cuál es nuestra actitud frente a esto? ¿Desistimos? Sí. Pero ese desistir no concluye en una bendición. De pronto un facilismo para nosotros y encontrar mi propia comodidad. O persistimos, nos esforzamos y recibimos la bendición de nuestro Dios. Hoy a los obstáculos los etiquetamos y les llamamos trabajo, familia, redes sociales, celular, cansancio, sentimiento. Estamos en la época del sentimiento. No es la palabra que Dios nos trae para la cual obedecemos. Y la época del sentimiento es lo que yo sienta. ¿Sí? Y todo el mundo lo avala y la ley lo avala. Es su libre decisión y personalidad. Usted haga lo que quiera, ese es su sentir. ¿Sí? Y todo eso lo etiquetamos y nos obstaculiza estar frente a la presencia de nuestro Dios. Hoy el celular es una bendición muy grande, pero también nos aleja mucho, nos aísla en familia y todo. Lleguen ustedes a un restaurante y ven que hay 4 personas en la mesa y cada uno está con su celular. ¿Sí? Tristemente. Estamos en la casa y estamos bajo el mismo techo, pero muy aislados. Porque todo esto nos impide que podamos estar en esa unidad. Si hiciéramos una lista de todo lo que nos distrae, nos obstaculiza venir a la iglesia, estar en comunión con nuestro Dios, pues haríamos una lista interminable y cada uno diríamos muchos aspectos para conformar esa lista. Pero saben que estamos en un tiempo donde no debemos buscar la fácil, sino debemos buscar la presencia de nuestro Dios. Toda esa lectura que estamos dando acerca de los acontecimientos, ¿sí? Es una lectura que nosotros la analizábamos qué día en la emisora del Mateo capítulo 24 y encontrábamos que todo lo que está ahí se está cumpliendo. ¿Y qué es lo que más se está cumpliendo? Que ese fin estará determinado cuando la palabra de Dios se lleve hasta todos los confines de la tierra. Y es la lectura que debemos de estarle dando nosotros en este momento. En el Evangelio de Lucas encontramos nosotros, ¿sí? Capítulo 19, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Qué hermoso, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en
tu casa. Y más adelante le dice el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La fácil era quedarse, ¿cierto? Un hombre publicano, él era el que cobraba los impuestos, ¿sí? Un hombre rico y subiéndose a un árbol para ver a alguien que pasaba. En medio de la sociedad diría, uy, eso no tiene presentación. Los chicos de hoy dirían, uy, qué oso, subirme a un árbol. ¿Sí? Pero él, a pesar de su investidura que tenía, de su autoridad, quería ver quién era Jesús. Y muchas veces tenemos que dejar eso, la pena, el oso, todo eso, para poder disfrutar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, encontramos a una mujer, versículo 24, con un flujo de sangre por 12 años. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Pero cuando yo hablo de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¡ja! ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Una multitud grande, ¿sí? No era lo normal de que la mujer estuviera allí, ¿sí? Por cuestiones sociales, por su enfermedad, por lo que estaba padeciendo. Pero a ella no le importó eso. Quería tocar el manto de Jesús. Y es romper todos esos obstáculos que el mundo hoy nos coloca para estar ante la presencia de nuestro Dios. No un momento, no un instante, ¿sí? Que sea nuestra vida. Que sea nuestra cotidianidad. Querer estar en la presencia de nuestro Dios. Y vemos el Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 8, a ese leproso que no podía estar en medio de la sociedad, que tenía que estar viviendo fuera del pueblo, que tenía que estar gritando inmundo, inmundo, pero no le importó a él eso, sino dice que se postró ante Jesús diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Hermanos, estamos en un tiempo donde hoy unas leyes sociales nos impiden muchas veces estar ahí ante la presencia del Señor, dándole a conocer nuestra necesidad, aunque Él ya lo conoce absolutamente todo. Pero es nuestra reflexión en esta mañana de cada uno de nosotros, ¿qué me está impidiendo? ¿Cierto?
vivir ante la presencia de Dios. Hoy tenemos infinidad de distracciones, infinidad de excusas, infinidad de argumentos, y seguramente humanamente son muy válidos, pero ante nuestro Dios no tenemos el aval. No hay nada que nos distraiga, del cual el Señor diga en esta mañana: sí, tienes la razón. Y esta mujer del flujo de sangre, este hombre Zaqueo, este leproso, ¿sí?, decidieron romper esos esquemas que la sociedad le estaba imponiendo para poder recibir la bendición de nuestro Dios. Y hay algo muy especial, y es lo que vio el Señor en cada uno de estos personajes, y allí en aquellos hombres que estaban llevando al paralítico. Dice el versículo 5, volvemos al capítulo 2 de Marcos, dice: al ver Jesús, ¿qué vio Jesús en ellos? Al ver Jesús, ¿qué vio? La fe, ¿de quién? De ellos, en plural, ¿cierto? La fe de ellos. Al ver Jesús, la fe de ellos, de todos. Yo creo que si no hubieran creído, no hubieran hecho el esfuerzo y el desgaste de hacer todo lo que hicieron para llevarlo ante el Señor. ¿Sí? Seguramente alguno, ¿cuál sería el que dijo de los 4? ¿Quién sabe, no? No sabemos. Destechemos, quitémosle la cubierta a la casa. Pasados, ¿cierto? Pasados. Claro. Que llegan a la casa y uno se van destechando para verlo a uno. Pero es que no era uno. Era el Hijo de Dios. ¿Sí? Era el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador. ¿Sí? ¿Y eso sabe qué es? Eso es la fe que Dios estaba viendo en ellos. No era cualquiera. ¿Sí? Era el Señor, el Hijo de Dios. La fe no es cerrar nuestros ojos y ponernos a decirle que cuando los abra ya haya un vehículo alta gama a nombre mío allá afuera parqueado. Eso no es la fe, hermanos. La fe es poder creer que lo que está escrito, las promesas del Señor, se cumplen en mi vida, porque el que las dejó y las dejó en esta palabra tiene el poder para cumplirlas. ¿Sí? Y seguramente ellos sabían de esas promesas de Isaías, que Él vendría a sanarnos, a darnos buenas nuevas, a liberarnos, a levantarnos del yugo de la esclavitud del pecado, del yugo de la esclavitud del enemigo. Y por eso destecharon la casa. ¿Sí? Por eso le quitaron las tejas a la casa. Pero el Señor no le importó eso, ¿no? Él no vio nada de eso. ¿Sí? Él vio la fe que en ese momento estaba en aquellos. En Juan 11:32 encontramos nosotros esa historia hermosa, ¿sí?, de Lázaro. Todo el capítulo capítulo 11 de Juan nos llama mucho a reflexionar frente a eso, ¿sí? Y dice María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, ¿no? Pero el Señor simplemente le dice: ¿y dónde fue que le pusieron? ¿Dónde está? Sí, llévenme allá donde está, ¿no? Y dice Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quítenle la piedra. Y nosotros, ¿cierto? Lo racional, ¿sí? Nuestro análisis, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo la hermana? Señor,
ya estaba oliendo a feo. Porque ya hace 4 días. ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si quitas desentejas, tienes que desentejar para estar en la presencia del Señor, verás la gloria del Señor? ¿No te he dicho que si quitas la piedra, verás la gloria de nuestro Dios? No nos aferremos a nuestro raciocinio, porque va en contra de la fe y la voluntad de nuestro Dios. Ella lo que decía era verdad, ¿sí? Pero una cosa es las leyes de este mundo y otra cosa es la voluntad de nuestro Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran fuera: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Salió, ¿cierto? Y le dijo el Señor: desatarle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir. Hermano, la fe es desentejar, es quitar todo el obstáculo que nos impide estar ante la presencia de Dios, descubrir ese techo. La fe es esperar, como lo hizo también Abraham por el nacimiento de su hijo, aferrado a la promesa de nuestro Dios. ¿Y cuál es la respuesta a quitar esos obstáculos y creer que lo que el Señor Jesús ha dicho es verdad? ¿Cuál es la respuesta? Lucas capítulo 19. Ya lo leímos en esta mañana. Verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la respuesta de nuestro Dios. Él vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. La prioridad no era la limitación física, ¿sí? Era la enfermedad espiritual que este hombre tenía. Y por eso le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué quedaba en el ambiente de la multitud y en el ambiente de los escribas? ¿Qué quedó? ¿Sí? Oiga, pero todo ese esfuerzo tan tenaz para que me digan que mis pecados son perdonados. ¿Sí? ¿Cuál es la prioridad de nosotros ante Dios? ¿Cuál es la prioridad de Dios hacia nosotros? La salvación. ¿Sí? No es que estemos bien económicamente, pero Él también añade la economía. ¿Sí? La prioridad de Dios y el milagro más grande del cual podemos experimentar y saber que fuimos ya parte de ese milagro es la salvación, es la vida eterna. Hoy las cosas están como hemos visto esta semana y mañana ya no están. Pero ¿qué nos queda? La comunión y la relación que tenemos con nuestro Dios. Por eso Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Isaías capítulo 1, verso 18 y verso 19 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis
y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esa es la prioridad. Y por eso Jesús le estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. Los discípulos de Cristo, en Lucas capítulo 10, llegaron felices. El Señor los envió a predicar. ¿Sí? Llegaron felices. Llegaron gozosos. ¿Sí? En capítulo 10, verso 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí? Como que llegaron a dar cuentas como cuando uno trabaja y llega a entregar uno su reporte, ¿cierto? Y le fue bien. ¿Sí? Como anoche la selección. Todos contentos. ¿Sí? Porque han clasificado de primeras y Portugal no le ganó. Entonces llegaron felices, felices, felices. ¿Sí? Con cara de alegría, de felicidad. ¿Sí? Y mira lo que les dice el Señor, los baja de esa nube. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Sí? O sea, les he dado potestad. Tienen poder. Harán milagros. Pero, el pero que muchas veces no nos gusta a nosotros cuando nos bajan de la nube. ¿Sí? Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso está bien, los milagros, eso está bien, pero que eso no sea tu alegría, que eso no sea la fuente de que tú estés bien. La fuente de que tú estés bien es que tu nombre esté escrito en el libro de los cielos. Por eso Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Los escribas tenían razón hasta cierto punto, porque dijo, solo Dios perdona pecados. Lo que no tenían claro, el que estaba delante de ellos, era Dios. Qué privilegio de estos hombres poder estar ante el Dios que es el único que puede perdonar nuestros pecados. Sí, solamente Él. Y hoy tenemos nosotros ese privilegio de que nuestros pecados son perdonados por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El milagro más grande lo hizo en nosotros y se llama la salvación. ¿Cuántos están pidiendo a Dios por muchas cosas? Seguramente guardamos en nuestro corazón muchas peticiones. ¿Sí? Pero hay algo que nos debe dar gozo y un gozo que nadie nos quite, es el gozo de la salvación. Porque Él es el milagro más grande. Más grande. ¿Sí? Es el milagro que el Señor nos dio a nosotros y hoy lo podemos disfrutar y vivirlo y gozarlo y compartirlo a las personas que están a nuestro alrededor. El gozo de la salvación. ¿Sí? Hay una parte del Apocalipsis que a mí me toca mucho, porque a mí me parece que hay un versículo que es el versículo más triste que hay en la palabra de nuestro Dios. Y es Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Y es real. Y es el confrontarnos a nosotros, nuestra vida aquí en esta tierra. ¿Y cuál es nuestra prioridad? Que nuestros pecados sean perdonados. Pero vio el esfuerzo de estos 4 hombres también. El Señor lo ve todo. Vio el esfuerzo de esos 4 hombres. Y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué hermoso es eso, ¿no? Ese Dios amoroso para con nosotros, viendo nuestra necesidad, viendo nuestro deseo, viendo que queríamos nosotros cambiar. Sí, y Él también lo hizo. También tengo autoridad, dice el Señor Jesús. Y glorificaron a Dios, se asombraron y dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. No nos dejemos distraer. No nos dejemos llenar de situaciones que nos impiden estar ante la presencia de Dios cada día. Quitemos todos esos obstáculos. Si hay que quitar el techo de la casa del vecino, porque sabemos que ahí está la presencia de Dios, hagámoslo. ¿Sí? Así huele a feo y el Señor nos dice, quita esa piedra. Uy, pero va a oler más feo. No importa. Para Dios no hay ninguna limitación. Él lo tiene todo y en Él lo tenemos nosotros absolutamente todo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre del cielo, te exaltamos, te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor. Nos confrontas cada día con tu preciosa palabra. Señor bendito, en ti lo tenemos todo. Gracias por ese milagro tan grande, Señor, como es el de la salvación. Padre, que compartamos tu palabra. Señor, esa palabra que cambia y que transforma, Señor, y que viniste a traernos, Señor, esas buenas nuevas que nos cambian, Señor, que abren nuestros ojos, que quitan toda venda que el enemigo ha querido colocarnos, Señor. Que no busquemos la fácil, que no busquemos la excusa, Señor, que nos esforcemos, que seamos valientes, Dios del cielo, pero querramos estar ahí en tu presencia donde tú estás, Señor, buscándote, orando, clamando, gimiendo, Señor, y viendo tu gloria, Padre del cielo. Gracias por todo lo que has hecho, gracias por lo que sigues haciendo, Señor, y en tus manos quedamos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano.